Señoras y señores, aquí estamos. Gracias por esperarnos. Seguimos con el timón hasta las 11 de la noche. Estamos súper en vivo, ¿eh? Sí. Con, bueno, un panel de economistas de lujo, ¿eh? El Sí. señor Rodolfo Santangelo. Rodolfo Santangelo, Bienvenido, Orlando profe. Ferreres. Orlando Ferreres. Los señores que todo el mundo empresario y político escucha. Así que es. los vamos a escuchar acá hoy también, ¿no? Sobre todo, bueno, ¿qué pasa con la economía en el año electoral, ahora que empezó a subir el dólar, que está subiendo mucho la tasa de interés en Estados Unidos? Y bajando en Argentina. El plan electoral para ganar las elecciones requería, bueno, que los salarios le ganen al dólar, ¿no? Veremos qué dicen aquí el año que viene. El año que viene. Por ahora viene bastante mal porque la industria, ponele, hasta octubre bajó 3,7 promedio con respecto a enero-octubre del año pasado. Pero en octubre bajó 5,7, de acuerdo a nuestras cifras. Sí. Peor todavía el INDEC. Pero yo dio escuché 8. que ahora a los economistas hay que ir a verlos como a los médicos. Viste que cuando vos vas al médico, el médico vos decís, che, me duele la muñeca. Entonces te da algo para la muñeca. Dentro de 15 días volvés al médico, el médico te pregunta, ¿cómo estás? Y el médico quiere saber cómo estás respecto de la última vez que lo viste, no cómo estás respecto del año pasado. O de cuando te Entonces sentías bien. Está esa discusión de si la Sí. comparación hay que hacerla interanual o intermensual. ¿Usted qué opina, estimado Santangelo, de esa teoría, No digamos? tenemos mucha capacidad para esa medición intermensual. Yo me resisto a esa locura de que en agosto estaban los brotes verdes, ahora se pusieron amarillos. No, la verdad que no sabemos tanto de economía como para opinar así. Te diría que lo mejor que te puedo decir es que la economía tuvo en la primera mitad del año una caída muy fuerte, como era de esperar, como pasa cada vez que la inflación sube. Y en la segunda mitad del año está tratando de dibujar la parte horizontal de la letra L, que varias veces hablamos, que no íbamos a tener de ninguna manera una B corta, porque las recesiones en Argentina siempre duran como mínimo un año. Era el único que decía Siempre que no había como- B corta. Era uno de los únicos que decía que no había B corta. Hoy me puse a ver en Santangelo, YouTube la grabación del primer programa, que tuvieron la gentileza de invitarme, Sí. y está hecho dicho Y él eso. hablaba de que Estamos quizá era queriendo una L. dibujar la letra L y casi que te digo que la parte horizontal está media torcidita. Está media torcidita que todavía no logra recuperar. Acá el poder adquisitivo del salario perdió, está empezando a recuperar de a poquitito. Y la política monetaria restrictiva significa que no hay crédito. O sea, vos pensás que en los últimos 12 meses el crédito a empresas en pesos dio cero nominal. O sea, en términos reales cayó un montón. Está recuperando un poquito el crédito al consumo, el crédito de las personas. Sí. Entonces, el 2016 iba a ser y está siendo un año malo y no había ninguna chance de que no lo fuera. La expectativa está puesta en 2017, no sabemos desde cuándo, no sabemos, como siempre me pregunta Willy, si la temporada de verano en Mar del Plata o vamos a tener que esperar la cosecha en abril, no sabemos desde cuándo. Está la perspectiva de que 2017 sea un año mejor, pero tampoco sabemos la velocidad. En una de esas es un año mejor para que el bienio termine siendo más Dejo o una menos. pregunta para el doctor Ferreres y obviamente también para el doctor Santangelo. Que sube el dólar, el gobierno dice no pasa nada, mejor todavía dice, mejor porque es el... Sí, nos hacía falta. Después me lo contesta, doctor. De Vamos, acuerdo. vamos un rato a hablar de política, ¿eh? Aquí tenemos al jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estimado, bienvenido. Y Ay, un gusto gracias. estar contigo, ¿eh? Bueno, ¿cómo está el gobierno, digamos? Más allá de que obviamente vos participás en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, pero Horacio es uno de los soldados, obviamente, de Mauricio Macri, y ustedes están muy en contacto. ¿Cómo están viendo al gobierno? El presidente se puso 8, eso quiere decir muy bueno, ¿no? Era Sí, muy bueno. 7, 8 y 9, muy bueno, 10 Distinguido. sobresaliente. Sí. No, 9 distinguido, 7, 8 muy bueno. Yo voy a coincidir con Cristiano, que hace un rato me precedió. Creo que es una buena calificación. Creo que el gobierno nacional está haciendo un buen papel. Estamos saliendo de una crisis y cuando tenemos en cuenta eso, si nos posicionamos en diciembre del año pasado y pensáramos que íbamos a estar ahora como estamos, probablemente, seguramente hubiéramos firmado esa situación. Creo que se recorrió un camino difícil. Creo que son muchas las medidas que se fueron tomando, a mi juicio, acertadamente. Y creo que es un proceso de salida de más de 10 años de grandes distorsiones. Ahora, en alguna medida, ustedes políticamente están en un distrito donde, bueno, podría haber alguna sorpresa, pero lo más probable es que el gobierno
gane el año que viene en el distrito de la capital, ¿no es cierto? Ahí no sé si... La lo de tensión Lu- más grande ahí es con lo de el fuego Lustó, amigo, es con claro, el lo de fuego amigo. es Lustó, con no Lustó, Martín Lilita, no Lustó, Lilita, pero Lilita. en cualquier escenario. Digamos, en la provincia de Buenos Aires, si la economía no arranca, las cosas van a ser más difíciles y todo el mundo sabe lo que se juega en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto preocupa en el entorno político de Macri, de Horacio, de María Eugenia, esto de que la economía no arranca? Cada jurisdicción tiene su realidad particular. La preocupación es la preocupación que tenemos como equipo, pero te reitero, yo creo que se vienen tomando las medidas adecuadas para salir de esta crisis, que es lo que se está logrando. Para eso hay que recorrer un periodo y creo que el gobierno tuvo dos grupos de aciertos. Uno en términos concretos respecto de las medidas que fue tomando. También las mencionaba hace poco Cristiano Ratazzi, la salida del cepo, el acuerdo con los holdouts, la baja de las retenciones. Pero el otro grupo de aciertos Sí, fue... hay una parte que no se dice, que es, bueno, el aumento del déficit fiscal, ¿no es cierto? Claro. Esa es una parte que el gobierno no la menciona en la lista, digamos, que tiene que ver con, por ahí, lo que costó la gobernabilidad, ¿no? Yo creo que algo tiene que ver también con lo que yo llamo este segundo grupo de aciertos, que justamente tiene que ver con reconocer que de una crisis profunda como la que estábamos, no se sale fácilmente. Y entonces esa transición es difícil, es costosa, tiene impacto para muchísimos A argentinos. ustedes no les tocó la herencia recibida, digamos, en alguna O medida. por lo menos no se pueden quejar. Nos tocó, pero es una herencia Pero, claro, promisoria. Exacto. Pero, digamos, en alguna medida muchos opinan que el gobierno no explicitó mucho esa situación, que lo empieza a hacer ahora precisamente porque las cosas no están funcionando como como todos hubiéramos querido que funcionen, digamos. Yo creo que era bastante clara la situación de dificultad con la que se tomaba el país. Lo que sí no había, justamente por la distorsión en muchos aspectos, desde la inflación, las tarifas, pero también desde la información que se blanqueaba. No se trabajó con la verdad durante mucho tiempo y uno de los grandes méritos también es transparentar la situación real del país. Tengo una más de la política ya de la ciudad, porque algo mencionamos Sí. y hay que preguntarle. ¿Cómo va a ser el año que viene? Digamos, ¿va a ser Martín Lustó el candidato? ¿Va a ser Elisa Carrió? ¿Hay un candidato horacista? Propio. Digamos, ¿qué va a pasar en la ciudad en ese sentido? ¿Cómo están los radicales ahí en medio también? Porque ahí los radicales y el PRO se miran más de lejos en la ciudad, compiten más, ¿no? Te soy muy sincero, la verdad es que no le estamos dedicando ni tiempo ni preocupación hoy a estos temas. Estamos muy enfocados en el plan de gobierno que definimos y que ya estamos ejecutando y que es bastante exigente, así que estamos absolutamente abocados a eso. Creemos que es además la mejor forma que tenemos nosotros de hacer campaña, Sí, que sí, es claro. gestionando la ciudad de Buenos Aires Obviamente. de la mejor manera posible. Con la ciudad un poco, eso hablábamos la semana pasada, la ciudad va a estar un poco dinamitada Sí, aparentemente sí. por los anuncios y por lo que por lo que dice el presupuesto, ¿no? Les pido disculpas anticipadas a los vecinos de Buenos Aires, pero creemos que viene una etapa de enorme transformación positiva y estamos tremendamente entusiasmados con el plan que tenemos en marcha. Creemos que va a ser una muy buena transformación para la ciudad desde muchos aspectos, desde la integración social y urbana que se viene, el enorme desafío que tenemos en materia de seguridad, que finalmente se concretó claro. El traspaso de la policía. el traspaso de la policía y la creación de la nueva policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y toda la cuestión judicial, además. ahí. También, ¿no? Va a venir el traspaso de la justicia. Tenemos muchas obras que van a tener un impacto en la movilidad, Sí. en Porque, la creación de decime una polos de cosa, innovación. Si el presupuesto dice que la inflación que viene va a ser 17, si los salarios, en el mejor de los casos, van a subir 25, ¿por qué sube 38 el ABL, digamos? Déjame, si me permitís, el ABL tiene un sistema
que viene de una ley del 2011. En 2011 se estableció un mecanismo de actualización porque los inmuebles de la ciudad, su valuación estaba muy, muy desajustada. Entonces se estableció un sistema que disponía la valuación y se generaba una brecha entre la valuación que tenía y lo que se tenía que pagar y la nueva valuación que se hizo en 2011. En algunos casos el impacto que hubiera tenido actualizar el ABL de manera directa hubiera sido enorme. Entonces lo que se establecieron fueron topes y que de acuerdo a los valores de las propiedades eran del 50%, del 75% o del 100%. Lo que hace ahora la ley que impone estos aumentos, entre comillas, de ABL, en realidad es poner un tope menor que los que imponía la ley de 2011, que eran del 50, 75 y 100. Ese tope, ahora, con la ley tarifaria que se sancionó, es del 38 como máximo, que implica un 30% en promedio. Pero vos me preguntabas también por qué la relación con la inflación. Claro. Porque en realidad ese aumento de ABL tiene que ver con la inflación ya pasada. En realidad el aumento del ABL... Escúchame, pero si va el gremio y te pide esa cuenta... el ministro de Trabajo. No, porque la manera de calcularlo... Está pidiendo que los salarios, el ministro de Trabajo, que lógicamente todos los ministros piden eso, que se negocien con la inflación que viene. Va a decir, che, pero mirá que el ABL... El modo de cálculo del ABL tiene que ver con Sí, esta inflación, de julio del 2015 a julio del 2016. Va a ir el gremio a pedirte que se ajuste el salario igual que el ABL, ¿no? Muchas gracias, la verdad que es muy contrario. interesante. Bueno, volvamos un poco al dólar, mi estimado Orlando Ferreres. El gobierno dice que bueno, que está bien, que hay flotación y que por suerte hay flotación, lo cual creo que está bien. Correcto. Eso, ¿no? Todavía es bajo, o sea, pero tampoco se va a aumentar tanto porque viene una entrada bastante grande por el blanqueo en efectivo y por el blanqueo de las acciones, los bonos, las casas, campos y todo lo demás, que ahora en este mes de diciembre se va a poner caliente. Ya en noviembre, hoy Abad dijo que son más de 12.000 millones de pesos entraron de recaudación. Claro. De recaudación por Lo que el pasa blanqueo. que sí. Subió la recaudación 40%, pero claro. si la percepción es que el dólar empieza a subir, aunque sea poquito, como ahora se puede blanquear con bonos y no pagar el plus y seguir pagando el 10%. Porque está a 14,80 Entonces, claro, como el dólar del blanqueo está fijo en 14,81, te da un incentivo. mucha gente va a decir, espero a marzo. Me va a costar más barato el blanqueo si es que el dólar sube. Si el dólar se pusiera a 17 en marzo, y el blanqueo vale 8%, no vale 10. Sí, por supuesto. En Yo dólares, creo obviamente, que- siempre midiendo todo en dólares. Que me parece que a partir de las elecciones, a partir de octubre, va a tener que haber un planteo estructural del problema fiscal. Que por ahora estamos todos diciendo, bueno, mientras tanto no hacemos nada o aumentamos el ABL 38, pero eso es un tope. Me parece que va a tener que haber una cosa importante. Y ahí se tiene que rebalancear también el tipo de cambio. A partir de noviembre o del año que viene. Pero muchachos, si todo el mundo cree que después de las elecciones va a haber una devaluación, va a haber un nuevo ajuste, eso va a afectar el Va a haber. 2017. Va a haber. Porque Sí. decís que, En ¿por qué las voy a vender, expectativas pesa, ¿por qué voy a claro. vender dólares a 15 o a 16 y después... Sí, Compren, te van a decir. claro. ¿Eh? Van a quedar ¿Cómo todos es esto plantados. del dólar en Argentina, mi Creo querido que estamos en Santangelo? un régimen de flotación cambiaria, de oferta y demanda, y tenemos que dejar que el tipo de cambio sea lo que sea. Ese es el régimen que se ha elegido. Bueno, pero eso no es lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Incluso en el mes de marzo, cuando el dólar se fue a 16 mangos, Macri dijo, lo bajan. Absolutamente sí, pero estamos hablando a partir de junio, julio, agosto, el mercado cambiario, y voy a hacer una salvedad, privado, está trabajando con una oferta y demanda bastante fluida donde el Banco Central no interviene. Porque no entendí lo de privado. Porque ahora voy a lo público. El gran problema que tiene la economía argentina y el mercado cambiario son los dólares públicos. Los dólares públicos. El Estado cuando se endeuda afuera, Los que trae se endeudan. endeudamiento externo en exceso de lo que necesita para pagar la deuda externa, vende los dólares porque necesita pesos. Hoy al gobierno le sobran dólares y le faltan pesos. El gobierno vende los dólares y el único comprador que puede haber para semejante magnitud de dólares de endeudamiento es el Banco Central, que tiene que terminar emitiendo, esterilizando con Levac
Entonces, la gran distorsión en el mercado cambiario la produce el déficit fiscal, el endeudamiento externo. El mercado cambiario privado, la oferta y la demanda de dólares del sector privado, está funcionando razonablemente bien y hay que dejarlo que fluctúe. Y si sube, sube, y si baja, baja. El problema lo tenemos con el déficit fiscal y el endeudamiento externo. Ahora, el gobierno, o si le pregunta, el equipo económico dice que ese es el ejercicio que va a haber estos 2 años, que había muchos vencimientos, que necesita gradualismo estos 2 años porque había mucho nivel de vencimientos y el ajuste no podía ser tan fuerte. Ahora, ¿la economía resiste 2 años de ese esquema? Lo que pasa es hasta que gradualismo... Con deuda. Sí, bueno, pero Gradualismo, con deuda y con gradualismo cuánto quiere decir que ruido. si yo voy a ir a Mar del Plata y voy a ir a 40 por hora porque la autopista La Plata está muy congestionada, voy a ir lento y voy a tardar más tiempo de lo esperado, pero estoy en la autopista La Plata. Sí. Gradualismo quiere decir los primeros 4 meses del año, enero, febrero, marzo y abril, donde los ingresos crecían más que los gastos y el déficit gradualmente se estaba conteniendo. Desde mayo hasta septiembre, el gradualismo se transformó en inacción. El gasto empezó a subir más que los ingresos. El gasto subiendo más que los ingresos, les recuerdo que es lo mismo que hacía la administración anterior durante los 5 últimos años. Y en octubre... pero sin cepo, Sí. con crédito. Ese es otro tema. Y bueno, ese pero- es otro Y pagando tema. deudas, Ese porque es también otro- parte de esa parte de... Estamos hablando del déficit primario, pero- de los gastos y de los ingresos. El gasto está creciendo más que los ingresos. En octubre la situación se desbordó. Déjame dar un ejemplo, porque acá todavía sigue la cultura de que si el gobierno gasta por acá, hace obra pública, da plan social, Sí. aumenta los salarios, está promoviendo el consumo. Yo te voy a dar un ejemplo que es contundente. En octubre del 2011, antes de tu amado cepo, el gasto público total eran 40.000 millones de pesos. Sí. En octubre de este año fueron 200.000 millones de pesos. Se multiplicó por 5. ¿Sabe lo que le pasó a la industria? Está 10% abajo. Se venden 5% menos de bolsa de cemento. Se venden 15% menos de autos. Todavía seguimos creyendo que aumentando el gasto público se reactiva la Bueno, pero economía. te cerraste al mundo. Pero todavía seguimos creyendo que si el Estado sube las jubilaciones, sube los salarios, hace obra pública, hace plan social, la economía se reactiva. La economía no se reactiva nada haciendo todo eso. La economía se reactiva cuando hay reglas de juego, cuando hay horizonte, cuando hay incentivos a la inversión, cuando Impuestolandia podemos saber de qué se trata. La inversión en llegar, no viene al otro No, día que vos está bien, entrás, pero ¿eh? acá el doctor Ferreres tiene experiencia también política. Y muchos dicen, yo lo escuché ayer a Roberto Frenkel, que dijo, bueno, el problema es que a este gobierno no lo dejan hacer nada. Y este gobierno necesita más, digamos, más política en ese sentido. Puede ser. Y ahí hay mucha... ¿Vos Puede cómo ser. ves eso, digamos? Mirá, ¿Cómo lo has visto a cuando Macri se- como jefe político de equipo económico? Vos tuviste jefes políticos Sí, de pero equipo económico. eran distintos, Sí. eran otro estilo, eran más definidos y Macri es ingeniero, es más paso por paso. Yo lo veo así, las inversiones, que es el tema que estábamos hablando, vinieron, pero fueron para la parte bursátil. Subió 100% en dólares más o menos las acciones, después ya se quedaron. Ahí entró la segunda fase de las inversiones, que son los bonos. Y empezaron también tuvimos que pagar 17.500 millones de dólares futuros, Sí, sí, claro. que nos Sí. olvidamos, pero fueron 53.000 millones de expansión monetaria, que hubo que absorber con las LEVAC, obviamente. supuesto. Después también viene esto de los bonos, va a durar casi un año, más todavía. Después de ahí viene lo que llamamos M&A, compra-venta de empresas. Hay algunas compra-venta de empresas, pero mínimas. Va a haber más fuerza en todo eso. Y recién después viene la inversión en proyectos nuevos, que será en el 2018 o algo así. Salvo que haya sectores como la energía o como otros de obra pública que puedan hacerse antes. Eso no está muy fuerte. Acá el señor Santangelo dice que no importa el dólar y que si baja, baja, si sube, baja. Ahora, si no hay certidumbre cambiaria en este país, no sé si la gente trae los dólares. Si vos no sabés lo que más o menos va a valer Va a el valer dólar para en adelante. dólares en un año. Tenemos que perder el miedo a la fluctuación cambiaria. La fluctuación cambiaria es una de las grandes cosas que se está tratando de hacer. El tipo de cambio tiene que subir y el tipo de cambio tiene que bajar. En una de esas, si me decís que es demasiado temprano en el tiempo, sobre todo por la situación fiscal, para creer que podemos hacer el milagro de disociar las fluctuaciones del tipo de cambio de la tasa de inflación, podés tener razón. Yo no pondría las manos en el fuego y vamos a ver los próximos meses qué pasa ¿Cómo con la resulta? tasa de inflación, que está en un piso muy bajo. Noviembre nos está dando muy bajo. Estamos en el menor mes de tasa de inflación. Vamos a ver qué pasa
pasan ¿Cuánto los te da noviembre? A ¿Cuánto? nosotros nos da 1,1. Estamos en el menor mes, no solo... Orlando, 1,6. Sí, ojo que por lo que me contó un pajarito, al Banco Central le da un poquito arriba de la meta. ¿Cuánto era la meta? 1,5 tiene que ser. Bueno, entonces la Ahí- tiene, me parece. Bueno, De vuelta volvemos a las mediciones mensuales. Las mediciones mensuales tienen todo el tema de cómo se pone el gas, cómo se pone el subte, todo Sí. ese tipo de cosas que, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que al subte lo pondera más, que el quien hace una medición más integral le va a dar más. Pero la tasa de inflación está muy baja, la tasa de inflación de alimentos está muy baja. Vamos a tener el desafío de qué es lo que está pasando con este movimiento del tipo de cambio. Pero tenemos que darnos cuenta que el tipo de cambio es consecuencia, no causa. El problema de Argentina, el problema macroeconómico de Argentina está en la situación fiscal, donde de 1 a 10 no se hizo nada. El tipo de cambio es un gran avance lo que se está haciendo. Dejemos lo que suba, dejemos lo que baje, acostumbremos a esa situación, porque ese es el termómetro, no la fiebre. Lo que hay que atacar es la fiebre. Ahí le está poniendo buena nota, hablando ya que hoy se ponen calificaciones, le está poniendo buena nota a Federico Sturzenegger y mala nota a No, Alfonso no, no, Pratgay. no. Yo hablo de la Esa está integralidad. Para mí esto es integralidad, a mí esas personas no me gustan. Voy al tema de las notas. Yo el 8 al gobierno se lo pongo. Yo creo que la nota que se puso el presidente es muy buena. claro, porque El además, 8, ahí no es el solo 8, Nadie lo economía. contradice. el 8, nadie lo contradice. no, pará que te lo voy a decir. El 8 yo lo compongo de un 10 en política, Sí. gran restablecimiento de las libertades civiles, de la libertad de prensa, Que del no es funcionamiento poca de la Está muy bien, justicia. un promedio hacia Y un aquí. 6 en economía. Ajá. Mi 6 en economía lo voy a dividir en Aprueba, dos. Lo voy a justo. dividir en dos. A ver, Un 8 en el funcionamiento de la organización económica. Hoy hay mercados libres, hoy no hay trabas para exportar, hoy el mercado empieza a funcionar de una manera razonable. Sí. Y le pongo un 4 en macroeconomía. La política macroeconómica es lo que peor está funcionando y ahí no entro en la distinción que acabas de hacer. Para mí el problema es que está que no coordina la política fiscal y la monetaria y la cambiaria hasta establecería. O sea, para tener el tipo de cambio que sube y baja necesitamos que los números estén más ordenados y no se puede despreciar la macroeconomía. O sea, la economía de la organización, la economía de la empresa es un gran tema, pero la macroeconomía es muy importante. Voy a discrepar con mi gran amigo Cristiano, En todo el mundo se sabe quién es el ministro de Economía. El ministro de Economía, el presidente del Banco Central son personas o instituciones, saquemos la palabra persona, son instituciones fundamentales del funcionamiento económico. La economía de Estados Unidos no la hacen solamente los Bill Gates o los Steve Jobs, la hacen los Larry Summers, los Alan Greenspan. Tenemos para cerrar un caso y un ejemplo. Horacio Rodríguez Larreta, digamos, como jefe político y más que nada como manager del gabinete, ¿es parecido a Macri? ¿Es distinto a Macri? Horacio tiene sí un ministro de Economía, ¿cómo es en ese sentido? Sí, hay un ministro de Economía, pero Horacio es una persona absolutamente involucrada en todos los temas de la ciudad, al igual que todo su equipo. En el gabinete discutimos todos los temas trascendentes del gobierno y obviamente cada uno con foco en su área en particular. Pero sí hay un ministro de Economía. Muchos, creo que eso es público, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui Sí. estaban de alguna manera precalentando para entrar en el gobierno de la ciudad. Lo que pasa es que después, digamos, las elecciones Después hubo más. trajeron algunas sorpresas, obviamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por Gracias, venir. Willy, gracias. Estimados doctores, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, tenemos el último bloque, el más divertido. último bloque más de chimentos. Y hoy hay interesante. muchos chimentos, hoy hay muchos chimentos. Así que quédense ahí, Me que en un contaron- minutito volvemos. Me A ver. contaron quién puede ser el próximo presidente de la UBA. Ah, yo tengo Una algo por ahí persona que también, conocemos, una A persona ver, que- dale, vamos Puede a haber- ver si tenemos puede- la misma carta. Como dicen en el hipódromo, puede haber lucha en la vanguardia. Puede haber lucha en la vanguardia. En un minuto volvemos.